Muy buenos días tengan todos y todos ustedes, señor rector Enrique Graue Vigers, distinguidos miembros del Presidium, estimadas y estimados colegas constitucionalistas de Iberoamérica. Siempre es un privilegio para mí participar en un evento académico, ahora que estoy, lo digo aquí frente al señor rector, prestado a la función pública por nuestra universidad. Más aún cuando es un evento con distinguidos constitucionalistas y estudiosos del derecho, que con base en su pensamiento y sus convicciones han contribuido a desarrollar la democracia constitucional y a defender la dignidad humana. Cuando se creó el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en el lejano marzo de 1974, el autoritarismo dominaba la vida política de nuestros países en Iberoamérica. Eran tiempos en los cuales el respeto de los derechos fundamentales dependía sin contrapesos, sin controles, de la voluntad de quienes detentaban el poder, y el anhelo de vivir en sociedades democráticas e incluyentes definía la hoja de ruta para la participación política de nuestras naciones en Iberoamérica. Han transcurrido más de 40 años desde entonces y el mundo tiene un nuevo rostro, sin duda. Y hoy, aunque mucho ha cambiado el mundo, nuevos nubarrones, acaso más graves que los de entonces, se ciñen sobre las democracias constitucionales de nuestros días. Hoy, desde mi perspectiva, el inicio de este 13º Congreso será en un contexto determinado por al menos 3 grandes factores. El primero de ellos es que esta semana se cumple un cuarto de siglo de que fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de un hecho que nos da una oportunidad inescapable para analizar la evolución de la Constitución y la forma en la que, entre muchos otros temas, las 8 reformas electorales experimentadas en los últimos 40 años y la reforma de 2011 en materia de derechos humanos han contribuido a darle vigencia y actualidad a ese gran pacto fundacional. Estas reformas constitucionales hicieron de la democratización la columna vertebral para la inclusión política en nuestro país, la renovación del poder político de manera libre, periódica y pacífica, y convirtieron al pluralismo en un principio superior, diría un principio a salvaguardar en tiempos en que el pluralismo causa escozor a muchos de nuestra convivencia política. El segundo factor se vincula con la salud de la democracia, diría la salud de las democracias en plural, que de acuerdo con los estudios que miden los humores públicos, se encuentra, por cierto, en uno de sus peores momentos, y el desencanto con ella la homologa en América Latina a los niveles de satisfacción que se tenían hace 2 décadas, cuando en muchos de nuestros países estábamos empezando la transición a la democracia. Claramente, la pobreza, la lacerante desigualdad, la impunidad frente a la corrupción, la debilidad del Estado de Derecho frente a la inseguridad, la falta de confianza en las instituciones públicas, en los partidos políticos y en los congresos principalmente, así como la vigencia 30 años después de las que Norberto Bobbio llamaba en los años 80 las promesas incumplidas de la democracia, son datos que subrayan la importancia de revisar en clave democrática y constitucional la eficacia de las políticas públicas que en las últimas décadas se han instrumentado y la visión de Estado de quienes asumen el poder a través de las urnas. Son tiempos, me temo, de remar a contracorriente de lo políticamente correcto y de las posturas que, apostando por el aplauso fácil, se encaminan por soluciones efectivistas que minan la fortaleza y el empaque de los mecanismos de garantía de los derechos y vacían a las instituciones de la democracia representativa. Se trata de ir en contra de quienes, bajo la palabra de orden de la seguridad, a toda costa y por cualquier medio, erosionan la precaria cultura de los derechos. La lección jovesiana resuena alarmante como nunca en estos tiempos de intolerancia y discriminación. Se trata también de no caer en los engañosos y atractivos cantos de las sirenas que sugieren, arropados en la cautivante pero letal narrativa de la gobernabilidad y de la austeridad, apuntan a mermar la representatividad de los parlamentos, cuando no a la apuesta falsa de los mecanismos plebiscitarios, olvidando
que las así llamadas democracias plebiscitarias, como lo enseña la historia, son todo menos democracias. El tercer factor deriva del contexto internacional que estamos viviendo y que es consecuencia del punto anterior y que está experimentando una modalidad de regresión hacia la intolerancia, como lo muestran el Brexit, el plebiscito en Colombia y el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Si bien este fenómeno podría estar asociado al desencanto con la democracia, creo que ello podría representar también tanto el agotamiento como la expresión de la peor cara, la más descarnada, insolidaria, individualista en el peor sentido del término, el más mezquino, del modelo económico y político que se ha instaurado en el mundo desde finales de los años 70. Ese modelo, que hay que decirlo sin medios términos, se edificó en las antípodas del constitucionalismo democrático que se construyó en la segunda posguerra. Se trata, todos ellos, de fenómenos que nos llevan a replantear la importancia de defender los derechos fundamentales de todas las personas como una condición mínima para la convivencia en un mundo globalizado y a reivindicar el pluralismo como fuente de la riqueza y no como un problema de las democracias. Es justo por la complejidad de este contexto que el debate académico que se dará en este Congreso en torno a la trayectoria y el porvenir del constitucionalismo contemporáneo me parece que no solamente es pertinente, sino indispensable para revisar la importancia de la defensa de los derechos fundamentales y de las democracias, términos ambos que dan sentido al constitucionalismo democrático de la modernidad, que no están en su mejor momento de salud. Confío en que estos tres aspectos, que seguramente serán transversales a los debates en este Congreso, contribuirán a que los constitucionalistas de Iberoamérica hagan un firme llamado para la defensa de los derechos fundamentales, la igualdad jurídica de las naciones y la primacía del derecho, la inclusión y la tolerancia en el mundo democrático moderno. Muchísimas gracias.